con un mismo porqué. Cuando una institución educativa cumple 150 años de vida, la comunidad toda festeja su trayectoria. A través de ella, el ser humano se educa y con su educación aprende e inicia a vivir en libertad, a discernir y a convertirse en un ser autónomo. La educación es la herramienta fundamental de los pueblos libres. Esta razón, por sí sola, devela la gigantesca importancia que reviste el cincuentenario de la Escuela Normal Superior Mariano Moreno, segunda escuela normal del país y primera destinada a la formación de mujeres. Sí, exacto, mujeres que valoraron la misión educativa en su total y exacta dimensión. Por todo esto y por mucho más, hoy debemos celebrar un prolongado y fructífero trayecto, pleno de logros y realizaciones. Es y fue siempre nuestro objetivo como comunidad educativa. Este es el momento en el que todos y cada uno de los que somos y nos sentimos parte de la historia de nuestra querida escuela, podamos compartir algunas vivencias, nostalgias, momentos imborrables de nuestro ayer y hoy. Así que damos la bienvenida y con esta charla abrimos un año de festejos, como seguramente lo fue aquel 16 de marzo de 1873, en las puertas del que sería nuestro primitivo y original edificio, que reunida a las autoridades, alumnas y vecinos de la ciudad, quedaría inaugurada la Escuela Normal de Maestras del Uruguay. Y antes de darle la palabra a mi colega, el profesor Roque Minata, para presentar a quien nos va a deleitar, y les aseguro que nos va a deleitar, con aspecto y curiosidades de orígenes de la Escuela Normal, invito a la señora rectora a que nos diga unas palabras. Buenas tardes. Sobre todo saludarlos y agradecerles la presencia hoy aquí, porque para nosotros es un año de festejos. Hoy comenzamos con los festejos, pero como sabemos, estas comisiones que hemos creado, a partir de hoy y durante todo el año, vamos a estar festejando los 150 años. Es un honor que estén todos presentes y es un honor tener a nuestros queridos historiadores que nos van a deleitar con sus palabras. Así que muchas gracias por estar aquí. Y como siempre digo, las puertas de la Escuela Normal siempre van a estar abiertas para toda nuestra comunidad. Así que encantada de tenerlos. Gracias. Buenas tardes o tardecita para todos y todos. En primer lugar, agradecer al Centro Cultural Justo José de Urquiza por tener esta maravillosa idea de tener a un ex docente y un ex alumno para que nos dé, bueno, su parecer, para que nos dé también algo que va a ser importante, que es reconstruir la historia. Han pasado muchos alumnos por esta escuela, muchos alumnos, pero lamentablemente muchos no conocen la rica historia que tiene esta escuela, que al igual que el Colegio Nacional es una escuela histórica, porque si hablamos de 150 años estamos hablando de historia. Para comenzar este ciclo que es anual, le vamos a pedir a los exalumnos, exdocentes. Nosotros tenemos una comisión que se llama Comisión de Actos Culturales. No somos muchos, somos pocos. Así que a todo aquel que quiera colaborar, que se sume. Después le vamos a dar los WhatsApp, tenemos un grupo y ahí pueden colaborar, porque la idea es hacer un acto por mes, siempre enmarcado dentro de estos 150 años. Para comenzar este año, nada mejor que tener a alguien que todos consideramos no solamente un docente, sino un amigo,
porque más que docente siempre ha sido amigo de sus alumnos, ha sido Selomar una persona de consulta, sobre todo aquellos que se estaban por recibir le preguntaban, ¿y qué hago con mi título? Así que Selomar siempre ahí dándole ese consejo de padre, pero también de docente. Bueno, tengo acá su currículum, es muy extenso, pero está lleno de cosas interesantes. Selomar nació en Colonia Santa Rosa, en el departamento Color, Entre Ríos, el 1 de enero, dejamos el año de lado. Es maestro normal nacional, egresado en esta histórica casa en el año 1957. Nacía yo, se recibía él. Profesor de Historia, egresado del Instituto Nacional del Profesorado de Paraná en el año 1961. Se desempeñó como docente secundario de esta casa desde 1962 y al año siguiente también del Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza y posteriormente de la Escuela Técnica número 2 Ramírez. A partir del año 69 comenzó a ejercer en el profesorado de nuestra Escuela Normal Mariano Moreno, en su sección Historia, en la cátedra de Historia Contemporánea y luego en otras asignaturas. Más tarde fue profesor adjunto en primer año de la carrera de Ciencias Económicas de la UCU, acompañando al profesor Oscar Fernando Urquiza Almandós y de la misma carrera como profesor en Ciencias Económicas de Argentina y de Entre Ríos. Integró en el profesorado y en esta institución el Consejo de Redacción de la revista SER, durante más de 2 décadas, saliendo en total 25 números de dicha revista Libro, que se editaba 1 por año. Fue secretario de la revista El Mirador del Colegio Nacional. Estoy haciendo una síntesis porque es largo. Realizó el profesor Argachá numerosas conferencias, charlas, colaboraciones y representaciones de libros de autores entrerrianos y participó activamente en varios congresos y encuentros sobre historia regional nacional. Fue vicerrector del Colegio Nacional Justo José de Urquiza y presidente de la Junta de Clasificaciones para la Enseñanza Media de la zona 13º de Corrientes. Miembro titular de la Comisión Nacional de Factibilidad para la creación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Cuando tenemos que hacer historia de aquellos hombres que criaron la UNER, y decimos Marsiglia, decimos Argachá, pero también decimos Godoy y Puchito Petrone. Fueron aquellos pioneros que gracias a eso existe la UNER. Fue miembro de número y presidente de la Junta Nacional de Estudios Históricos de Entre Ríos, miembro correspondiente del Instituto de Estudios Históricos General Urquiza y también miembro correspondiente del Centro de Genealogía de Entre Ríos. Fue becario en el año 1981 del Instituto Iberoamericano, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, y becario en el año 85 de la Fundación Española de Municipios Provinciales. Pero no solamente se dedicó a la historia, tenía tiempo y se dedicó a la política. Por eso fue concejal por la Unión Cívica Radical desde el año 1973 a 1976. Fue diputado provincial 1987 a 1991. Fue presidente del Consejo General de Educación y también fue ministro de Desarrollo Social. A la escuela normal nos falta algo, pero bueno, Selomar aportó todos estos cargos. En la política nos falta algo. El colegio tiene muchos presidentes y nosotros presidentes todavía no tenemos, pero ya vamos a tener. Por eso, con un verdadero y fuerte aplauso, les presentamos en nombre de la Escuela Normal a su ex alumno y ex docente. Muchas gracias. Bueno,
agradezco a todos los que me antecedieron en la palabra, que han sido muy elogiosas, y felicito y animo a la comisión a festejar los 150 años de este establecimiento, tan caro para mí como para todos los egresados de esta histórica casa. En primer lugar, voy a comenzar diciendo que hace 60 años, o más de 60 años, en 1957, recibí en esta escuela normal mi título de maestro normal nacional, y 5 años después, como recién dijeron, en 1962, comencé como profesor en este mismo establecimiento. Estudié en Paraná, porque aún no se había creado el de nuestra ciudad, que recién lo hizo en 1960, y yo ya estaba en tercer año en el profesorado de Paraná, no me iba a venir para comenzar en primer año acá, ¿verdad? Es decir, que en aquel entonces, fíjense que esto es lo notable, en Concepción del Uruguay no había ningún estudio terciario ni universitario, y todos los egresados secundarios, si económicamente era posible en su familia, debían marchar a otras ciudades para seguir estudiando. El crecimiento en el campo educativo de Concepción del Uruguay en el siglo XX fue exponencial. Pasó de carecer de estudios superiores a tener hoy 5 universidades con más de 150 carreras universitarias, terciarias, tecnicaturas, profesorado, licenciaturas, doctorado y posgrados. Pero en esta disertación deseo rescatar y valorar muy especialmente que nuestra vieja y querida escuela normal fue la primera del país, permitiendo a las mujeres informarse y formarse intelectualmente e ingresar en los estudios terciarios y universitarios, tomando y formando parte de las primeras profesionales del país y de la provincia. Hace muy pocos días recordamos el Día de la Mujer en Argentina. Y casi nadie destacó que nuestra escuela normal fue la primera que abrió el camino al sexo femenino, un hecho extraordinario que debemos destacar una y otra vez para entender la importancia histórica de su apertura, especialmente en aquellos tiempos y en este lugar, una chica localidad del interior del país. Fue en 1873, hace 150 años, cuando algunos veían la educación de la mujer como un rasgo poco femenino. Pero sin embargo, en Concepción del Uruguay, las jóvenes caminaban en sus calles sin compañía para concurrir a la escuela normal, con sus largas polleras en las polvorientas o embarradas calles los días de lluvia, con sus cuadernos de apunte y libros, desplazándose solas por la entonces pequeña comunidad uruguayense. ¿Cómo serían vistas estas damas por aquella sociedad tan pacata y tradicional? ¿Se imaginan ustedes qué opinarían de estas aventureras que rompían los moldes de una sociedad conservadora? Serían quizás motivo del chisme pueblerino. Sin duda fueron criticadas, pero lo peor venía después de recibir el título de maestra, ya que debían trabajar y por ende viajar al interior,
a lugares a veces distantes e inhóspitos. Fueron realmente verdaderas pioneras, llevando educación y cultura a los más apartados rincones del país, de la provincia y también de algún país hermano. Ese es el gran valor del normalismo femenino y de esta escuela pionera, porque hasta la mitad o un poco más del siglo XIX, la mujer desarrollaba sus tareas en su hogar, creando y educando a sus hijos o como trabajadoras domésticas en numerosas y distintas labores. Pero lo que hoy queremos destacar, en primer lugar, es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo rentado, llevando al hogar un sueldo realizado a través de una labor realmente meritoria y fundamental. Es precisamente Concepción del Uruguay el lugar pionero del país, porque aquí se fundó la primera escuela normal de preceptora o de maestra en 1873, porque Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la República, y el general Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, firmaron un acuerdo en el año 1869 para fundar 2 escuelas normales en nuestra ciudad, capital entonces de Entre Ríos, una de varones y otra de mujeres, y una tercera en la Escuela Normal de Varones de Paraná. Muy pocos recuerdan o conocen que la primera que comenzó a funcionar en la Argentina fue la Escuela Normal de Maestros o de Varones, anexa y dependiente del rectorado del Colegio del Uruguay. La muerte de Urquiza significó el cierre de la que hubiera sido la más antigua de la República, mérito que hoy tiene la Escuela Normal de Paraná. Paralelamente a aquella Escuela Normal del colegio, comenzó a construirse, según planos de una escuela normal norteamericana, el edificio que fue después lo que hoy llamamos la Municipalidad Vieja y hoy es el museo de nuestra ciudad. Cuando solo faltaba colocar el techo del segundo piso para terminarla y comenzar su tarea, fue asesinado vilmente el general Urquiza en abril de 1870, provocando así la primera revuelta jordanista que se prolongó hasta 1873, cuando el nuevo gobernador Leónidas Echagüe inauguró un domingo 16 de marzo, comenzando las clases al día siguiente, 17 de marzo, la primera escuela normal de mujeres del país. Es decir, un día como hoy, pero hace 150 años. De aquí salieron las primeras maestras de nuestra nación, que no solo sembraron abecedarios en la provincia, sino que fue madre de otras escuelas normales en el país y en una república hermana, como veremos luego. Además, todas estas maestras llevaron a su hogar un sueldo decoroso por un trabajo meritorio. Eso es quizás otro hecho relevante que pocos estudiosos destacan, especialmente en este tiempo de reivindicación de la mujer y sus derechos. Recuerdo que en 1973, cuando esta escuela cumplió 100 años, yo ya hacía 11 que era profesor de esta casa. Y por pedido del rector de entonces, el profesor Harry Adolfo Calle, y de la profesora y exdirectora Esilda Tabela, realicé una charla homenaje al doctor Mariano E. López,
que como diputado nacional fue autor del proyecto de construcción de este enorme edificio que abarcaba 4 manzanas y que venía funcionando hasta ese momento en distintos inmuebles que dificultaba la conducción de Misia Clementina, construcción que fue llevada a cabo cuando la población uruguayense tenía solamente alrededor de 7.000 habitantes. Se dan cuenta cómo se valoraba la educación en aquellos tiempos. Debemos señalar que el general Urquiza, más de 20 años antes, en 1949, había llevado a cabo la fundación del colegio y recién en 1895, es decir, 46 años después, se convirtió en mixto, olvidando que nuestra escuela ya hacía 20 años que las mujeres habían accedido al título de maestras y que incluso la primera mujer que ingresó al colegio fue Teresa Rato, egresada como maestra en 1892. Es decir, que nuestra ciudad estaba largamente acostumbrada a ver a sus mujeres independientes, cultas, educadas, transitar por sus calles tranquilamente, siendo respetada y vista como iguales, y ese broche de honor pocas comunidades del país lo pueden mostrar. Es decir, que esta exposición hasta aquí tiene por objeto señalar otros aspectos conocidos de nuestra escuela normal, poco conocidos de nuestra escuela normal, de mi escuela normal, ya que de su historia y de su funcionamiento, sin duda, a lo largo de todo este año, de los festejos se conocerán en detalles. Me dedicaré a tratar 4 o 5 aspectos que me llamaron la atención y que quiero de alguna manera transmitirlo a todos ustedes. Las maestras norteamericanas. Sabemos que Domingo Faustino Sarmiento fue muy amigo de Horacio Mann, llamado por algunos como el Sarmiento norteamericano, una especie de padre de la educación del país del norte y de su esposa, otra gran educadora. Sarmiento contrató a 65 maestras norteamericanas para formar maestros en el país, a docentes en el arte de enseñar que carecía la Argentina, donde este cargo de maestro era ejercido generalmente por hombres que carecían de una mínima formación y que muchas veces solo se dedicaban por algún tiempo hasta lograr un empleo mejor remunerado. Además, Sarmiento se dio cuenta y comprobó que la mujer era la mejor educadora de niños y de allí, por consejo de la esposa de Mann, decidió, siendo presidente de la República, crear escuelas normales de mujeres. Así nació nuestra institución, por un acuerdo entre Urquiza y Sarmiento, como hemos dicho anteriormente, y fueron maestras norteamericanas que tuvo nuestro establecimiento, 6 de ellas. 6 maestras norteamericanas, de estas 65, formaron parte de nuestra escuela normal. La primera de ellas, una de ellas, fue Isabel King, que ocupó originalmente el cargo de profesora de pedagogía. Luego la regencia de la Escuela de Aplicación a partir de 1884 y finalmente acompañó a Clementina Conte de Alió como vicedirectora y posteriormente, en 1899, llegó esta norteamericana a la conducción de este establecimiento, de esta escuela, como la segunda directora
de la escuela normal hasta el año 1904. Junto a ella llegó su hermana también, maestra, Raquel King, que desempeñó como profesora de aritmética, geometría y cosmografía. La acompañó toda su vida a su hermana Isabel y siempre aparece como una segundona a su sombra. Ambas docentes fundaron a pedido del intendente de Goya, estas dos mujeres, y por indicación del Ministerio de Justicia y Educación de la Nación, una escuela primaria llamada Popular, que luego fue reconocida por la Nación y convertida finalmente en la Escuela Normal Mixta de la ciudad correntina de Goya. Como dijimos, nuestra escuela normal fue madre de otras escuelas normales del país. Sin duda, la gran docente norteamericana de esta escuela fue Sarah Chamberlain de Eccleston, fundadora del primer jardín de infantes en Paraná, y por pedido de Clementina, el Ministerio Nacional dispuso el traslado de Sarah a Concepción del Uruguay, creando y organizando aquí en 1887 el segundo jardín de infantes de Entre Ríos, dejando la conducción al año siguiente a otra maestra norteamericana, Ala Lucy Dolittle, que ya se venía desempeñando en esta escuela como profesora, fíjense ustedes, de gimnasia o calistenia, como se denominaba entonces, hecho este último que demuestra en forma cabal la modernización de la enseñanza femenina a fines del siglo XIX, un hecho casi insólito mirado a la distancia, donde nuestras jóvenes niñas daban y aprendían educación física. Pero debemos destacar que la primera maestra norteamericana que llegó a nuestra escuela fue Sarah M. Boyd, que llegó en 1877, a solo 4 años de su fundación como regente de la Escuela de Aplicación. Estuvo poco tiempo por cuanto fue trasladado a la ciudad de Mendoza, donde fundó la Escuela Normal de la provincia cuyana. Como ya dijimos, fue otro ejemplo de escuela madre de nuestra institución. Otra docente del país del norte fue Isabel Boyer Collige, maestra de la escuela primaria, que fue contratada y destinada a nuestra ciudad por decreto del presidente Nicolás Avellaneda. Se desempeñó hasta 1881, siendo trasladada luego a Rosario, Santa Fe, donde condujo un curso normal anexo al Colegio Nacional de esa ciudad, y luego fue la primera directora de la Escuela Normal de la ciudad santafesina. Como vimos y hemos dicho anteriormente, esta escuela fue una escuela madre de otras escuelas. La presencia de estas mujeres anglosajonas sorprendió a la sociedad de esa época, definida por algunos estudiosos como conservadora, mostrando a aquellas mujeres nórdicas su independencia y fuerte carácter. Caminando sola por las calles de esta ciudad, con sus cabellos lacios cortados a la altura de los hombros, con sus faldas cortas que dejaban ver los tobillos, moverse a caballo, montando como los hombres y no en ancadas, y además practicando la religión protestante. Fueron aceptadas por aquella sociedad pacata, lo que muestra una evolución pionera de la misma, de nuestra sociedad, y en especial del respeto mostrado por la comunidad hacia el sexo femenino. Profesores extranjeros de nuestra escuela.
Además de las 6 maestras norteamericanas que hemos señalado anteriormente, nos ha llamado la atención los numerosos extranjeros que se desempeñaron en los primeros 50 años de su historia, habiendo observado, sin embargo, pero lentamente, que fueron siendo reemplazados todos estos extranjeros por docentes argentinos. Son más de 30 profesores, maestros y directivos extranjeros que se desempeñaron en distintos estamentos de esta escuela normal en los primeros 50 años, y su listado se lo dejo a la dirección del establecimiento como un resumen realizado en forma lenta y tediosa de todo el personal de este establecimiento y de su nacionalidad en el primer siglo de existencia. Fue el propósito, o fue mi propósito, deseo de que todo lo expuesto hasta aquí fue resaltar la labor de estas 6 maestras norteamericanas y de esta treintena de docentes extranjeros que fueron los organizadores y conductores durante los primeros años de esta escuela normal, ya sea como directivos, como regentes, como profesores de numerosas asignaturas, maestras administrativas, bibliotecarias, etcétera, que espero otros estudiosos del pasado normalista realicen biografías más completas sobre estos pioneros de la docencia argentina en esta escuela. Dejo también en la dirección algunos apuntes sobre el particular que otros continuarán seguramente en el futuro. Petrona Eile, la tercera médica del país. Hemos dicho y repetido hasta aquí que esta es la primera escuela normal de mujeres del país, y hasta aquí venían jóvenes de toda la provincia de Entre Ríos e incluso de otras provincias hermanas para traer a sus niñas al secundario y luego a los estudios superiores. Una de ellas fue Petrona Eile, nacida en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Varadero. Era hijo de inmigrantes suizos que se asentaron como colonos en una ciudad del territorio bonaerense. Su padre era Gustavo Eiles, cirujano militar, figurando incluso como concejal de aquella ciudad en 1867. Decidiendo sus progenitores enviar su hija a Concepción del Uruguay por cuanto aquí funcionaba una escuela de preceptoras. Sus padres la acompañaron en su estadía en nuestra ciudad, por cuanto aparece en el libro del profesor Miguel Ángel Gregori, titulado 100 años de la Sociedad Española de Concepción del Uruguay, que el primer médico contratado por dicha entidad fue el doctor Eiles, y que concuerda con los años que su hija permaneció aquí en Concepción del Uruguay. Ingresó como alumna a los 11 o 12 años y se recibió de maestra en 1879. Vuelto a su ciudad, Varadero, sus padres la enviaron a Suiza, a casa de familiares, e ingresó en la Universidad de Zúrich, en su facultad de medicina, finalizando sus estudios en 1891, a los 25 años de edad, presentando su tesis que es aprobada y que fue escrita en alemán y en inglés. Regresó Petrona Eile en 1892 a la Argentina y revalidó su título como tercera médica del país en la Universidad de Buenos Aires.
Trabajó en hospitales públicos, del cual conocemos pocos detalles, e integró la Asociación Médica Argentina, ingresando a la misma, avalada por la prestigiosa y primera médica del país, Cecilia Grierson. Paralelamente, inició su militancia feminista, luchando para mejorar la situación de la mujer argentina, desarrollando una tarea extraordinaria, debiendo sortear serios escollos en una sociedad machista dominada la profesión médica por hombres. En 1900 organizó el Consejo Argentino de Mujeres con Cecilia Grierson y Julieta Lanteri, y posteriormente integró la Asociación de Universitarias Argentinas, figurando entre otras Elvira Rausum de Delepiane, segunda médica argentina, institución que presentó al Congreso de la Nación numerosas iniciativas como, por ejemplo, protección de la maternidad en 1901, sanidad y asistencia social en 1906, jubilación del magisterio en 1907, igualdad de los derechos civiles para la mujer en 1919. Creó e integró en 1906 el Centro Feminista del Congreso Internacional del Libre Pensamiento, junto a Julia Magdalena Ángela Lantieri, más conocida como Julieta Lantieri, además de Elvira Rausum de Delepiane, Sara Justo, Cecilia Grierson y Adela Caprio. En 1910, Petrona, con motivo del centenario de la Revolución de Mayo, integró el comité organizador del primer Congreso Feminista Internacional, con la presencia de delegados de varios países europeos y latinoamericanos, presidiendo algunas de las comisiones. Fundó la Liga contra la Trata de Blancas, acusando la existencia del tráfico de mujeres para destinarla a la prostitución, y además, al ser amiga de grandes personalidades de la época, presentó a través de Alfredo Palacios numerosos proyectos en el Parlamento argentino, bregando tenazmente en favor del movimiento feminista, defendiendo el derecho de la mujer al voto, participando activamente en política y la posibilidad de ocupar cargos públicos electivos. Siendo directora de la revista Nuestra Causa, desde 1918 sostuvo y luchó en favor del logro de todos estos derechos civiles. La ciencia argentina la considera una de las pioneras en el enaltecimiento de la mujer en la cultura argentina a Petrona Eile, egresada de esta escuela. Murió en 1945 y 2 años después se aprobó el voto femenino por el cual había luchado incansablemente desde el inicio del siglo XX. Una calle de Puerto Madero en Buenos Aires la recuerda como una pionera de los derechos femeninos en la Argentina, y además es la tercera médica del país, siendo la primera Cecilia Grierson, la segunda cronológicamente Elvira Rausum de Delepiane, tercera Petrona Eile y cuarta Teresa Rato, siendo las 2 últimas egresadas de esta escuela normal, y Rato es reconocida como la primera médica entrerriana. Sin duda, lo de Petrona Eile es un hecho poco conocido y digno de ser mencionado en forma permanente entre los egresados más notables de sus aulas. Ahora voy a hablar de otro tema, el primer varón de la escuela normal.
¿Cuántas veces hemos leído con interés y curiosidad al mismo tiempo conocer quién fue la primera mujer que ingresó en el Colegio del Uruguay? Hoy todos sabemos que fue Teresa Rato y que fue mixto el Colegio del Uruguay a partir de 1895. Pero no muchos se han preguntado desde cuándo fue mixta nuestra escuela normal y quién fue el primer varón que ingresó a sus aulas. Pero antes debemos decir que el cuarto director de la escuela normal, de esta escuela normal, fue el primer directivo hombre, varón. Fue Justo B. Balbuena, egresado como maestro de la Escuela Normal de Paraná después de 3 mujeres, Clementina Conte de Alió, Isabel Quín y Trinidad Moreno. Balbuena fue el primer director varón. Fue un gran directivo que logró la creación en 1912 del profesorado de esta escuela, que funcionó hasta 1930. Y permitió también en 1912 el ingreso del primer varón a las aulas de esta institución, convirtiéndose así en mixto. También le tocó al director Balbuena entregar el primer título al primer varón en el recientemente inaugurado y moderno actual edificio, este edificio, en 1915. Muchos se preguntarán quién fue el primer varón. Él mismo ingresó en 1912 y egresó como maestro en 1915. Y su nombre es Leónidas Bastián, un joven de la colonia San José, que creemos y sospechamos con bastante fundamento es nieto del médico cirujano suizo valesano Juan José Bastián, nacido en Lides, cantón de Valais. Un poco más de un año después, este joven docente es designado como maestro de la Escuela Provincial Primaria Rodríguez Peña de Colón, iniciando así su carrera como sembrador de abecedario en el vecino departamento. Bastián fue el primero y a él le siguieron otros en los años posteriores, pudiendo nombrar abuelo de pájaro solo algunos, los más conocidos como Ramón Pío Bernasconi, Jaime Vidal, Isaías Torres, una escuela primaria lleva su nombre, Salvador Trigo, luego fue abogado, Juan José Miró, Carlos María Brioso fue secretario de esta escuela normal, Isidoro Aurelio Neira, presidente del Consejo Provincial de Entre Ríos. Vamos a hablar ahora de las hermanas Esperati. Otro aspecto que deseo exaltar y es para mí el más grande fruto de esta escuela normal, es un hecho casi desconocido y escasamente mencionado por nosotros, pero muy estudiado y reconocido en un país hermano. Podemos sostener que todo el normalismo paraguayo es hijo de nuestra escuela normal, porque hasta allá llegaron 2 egresadas de nuestro establecimiento y fundaron, en primer lugar, la Escuela de Graduadas de Niñas, posteriormente la Escuela de Preceptora y finalmente la primera Escuela Normal del Paraguay, ocupando de una de ellas la dirección del establecimiento y su hermana la vicedirección. Nos referimos a Adela y Celsa Esperati, 2 paraguayas que debieron exiliarse junto a su madre en la Argentina como consecuencia de la guerra de la Triple Alianza, donde murió su padre en la batalla de las Lomas Valentinas. Se trasladaron a la Argentina y se radicaron en Concepción del Uruguay,
donde Adela recibió una beca provincial de 20 pesos y al año siguiente también su hermana Celsa se hace acreedora de otra de 16 pesos para realizar sus estudios en esta escuela. No nos cabe la menor duda que las hermanas Espirati fueron muy buenas alumnas, ya que en 1885 la vemos a Adela pronunciar un discurso patriótico durante una fiesta en el Colegio del Uruguay y a Celsa en un acto en el Teatro 1 de Mayo frente a la Plaza Ramírez. Recibidas ambas de maestra, iniciaron su labor docente en la misma escuela normal, en esta escuela normal que las había formado. Adela como maestra y Celsa como secretaria, contadora y bibliotecaria, porque durante la gestión de Clementina se le otorgaba a las mejores egresadas un cargo dentro de la institución. Es decir, que ambas fueron discípulas y luego colegas de Clementina Comte y también discípulas y colegas de Isabel y su hermana Raquel King y también de Ana Lucy Dolite, maestra norteamericana. En 1889 decidieron ambas ir a trabajar en la Escuela Normal de Corrientes, de reciente creación, ocupando Adela el cargo de maestra de la Escuela de Aplicación y profesora de Idioma y Caligrafía, y Celsa de secretaria y maestra de 5º grado de la escuela primaria. El panorama educativo del Paraguay era en esa época dolorosa, sin maestros con formación docente, con un alto grado de analfabetismo, y enterado de la presencia de ambas paraguayas en Corrientes capital, el superintendente de Instrucción Pública, maestro Atanasio Riera, y Rosa Peña de González del Consejo Superior de Educación, se dirigen al senador argentino y amigo de aquellos, Conrado Romero, solicitando interceda ante dichas dos jóvenes para que regresen a Paraguay, sosteniendo en una carta que la madre patria requiere su valioso concurso, ya que la carencia de maestros frustraba todo plan de modernización que había decidido encarar el gobierno después de la larga y sangrienta guerra. Finalmente acceden a regresar junto con su madre, después de 20 años de exilio en la Argentina, en 1890, y fueron designadas directora y vicedirectora de la Escuela de Graduadas de Niñas, desempeñándose además como maestra de 3er y 4º grado respectivamente. En 1893 recibieron sus diplomas las primeras egresadas de dicha escuela paraguaya, creándose luego la Escuela de Preceptoras, pasando las mejores egresadas a ser maestras de la Escuela de Aplicación de acuerdo al procedimiento utilizado por Clementina en nuestra escuela. La Escuela de Preceptoras de Paraguay fue el cimiento de la Escuela Normal de Maestras de Asunción, creada finalmente en 1896, convirtiéndose bajo la conducción de las hermanas Esperati en la institución modelo del hermano país. No hay historia de Paraguay que no mencione a estas hermanas como pioneras del normalismo del vecino país, donde destacan que su formación se realizó en Concepción del Uruguay, catalogándola a nuestra escuela como uno de los centros educativos y culturales más importantes de Argentina. Y con respecto a la Escuela Normal Uruguayense y a su directora Clementina Comte de Alió, tienen solo palabras de elogio y reconocimiento como hacedora de verdaderos maestros.
Un historiador paraguayo dice lo siguiente sobre nuestra escuela normal, entre comillas: para la época era una avanzada casa de estudios, con un régimen de enseñanza basado en reglas que fomentaban el ánimo, el hábito del juicio y del discernimiento, para fortalecer y facilitar la espontaneidad y la sensibilidad estética. Combatía el memorismo y ejercitaba la inteligencia. Esa disciplina permitía la libertad de expresión mientras concedía prioridad a la práctica pedagógica, confiando en las alumnas de los cursos superiores la enseñanza de materias fundamentales y de la ejercitación. Hasta ahí la cita. Los estudiosos del vecino país consideran a la Escuela Normal del Paraguay, dirigido por las hermanas Esperati, como un verdadero semillero intelectual, por cuanto sus egresadas y discípulas crearon y fundaron numerosas instituciones y movimientos que hoy todos reconocen y que no es momento para citar en detalle. Para finalizar, creemos que este último hecho que hemos tratado de abreviar es sin lugar a duda un broche de oro en el historial de nuestra escuela, y casi sin titubear podemos afirmar que es el fruto más preciado que engendró nuestra escuela normal, galardón de privilegio que pocos establecimientos del país pueden mostrar, ya que una nación toda le debe a nuestra querida institución la formación de sus primeros maestros, los cuales se consideran como hijas de esta noble madre. Solo espero no haberlos aburrido con todos estos datos, siendo algunos curiosos pero reales, y muchas gracias por su silencio y atención. Gracias. Bueno, ahora para finalizar, si alguno de los presentes quiere hacerle alguna pregunta o le quedó algún dato en el tintero, como dicen, pueden preguntarle al profesor lo que deseen dentro del marco de la charla que ha dado. Si alguien quiere preguntar algo o hacer alguna reflexión sobre lo que ha dicho, tanto del edificio, de las maestras, de los maestros. También otra egresada de la escuela
jueces, de soldados. Bueno, muchas cosas me han sorprendido y hay un gran trabajo de esta escuela. Es un trabajo que hicieron las exalumnas y se publicó en 1948, que está editado. No mucha gente lo tiene, pero sí la biblioteca de acá, que es un trabajo bárbaro, extraordinario, organizado confusamente porque cada uno fue diciendo sus experiencias de manera que se repiten datos en cada una de las entrevistadas, pero es muy completa. Y también a Macri, después, a Matea Material de Panilla, del normalismo argentino, son obras que realmente complementan y ayudan a entender y valorar esta escuela normal, que yo siempre le decía a Bucielo, que somos egresados y hemos escrito siempre sobre el colegio y muy poco sobre la escuela que nos formó, que ahora me sorprende, ¿verdad? Por eso doy esta charla inicial de los festejos. Gracias. Muchas gracias, Elomar. Y dos invitaciones voy a hacer. Una invitación para que el 10 de abril, si no le erro, el 10 de abril el profesor Bucielo va a dar una charla también sobre, me olvidé, sobre Ruiz Moreno. Martín Ruiz Moreno. Y la otra invitación que quiero hacerle es que todos aquellos que quieran ver las notas en la revista SER y los libros, los ensayos que escribió el profesor Argacha, antes de irse, si quieren, están en esas vitrinas que están ahí y en los pupitres de época. Así que si quieren pueden hojearlo. Él va a estar al lado de sus libros para hacer el comentario que ustedes quieren. Sobre todo aquellas personas que tengan una alta curiosidad histórica, ¿no? Muchas gracias por estar y hasta el mes que viene con otra actividad. Y un feliz cumpleaños y un aplauso muy fuerte a nuestra querida Escuela Normal.